Y bien, tenemos el gusto de contar aquí en la cabina con la presencia de Roberto Salas. Él fue secretario técnico de asociaciones público-privadas, ¿no? Si no me equivoco, me corrige Roberto si estoy equivocado. Usted conoce mucho, estuvo muy involucrado durante el gobierno anterior en ese tema. Y, y nada, la pregunta de cajón, Roberto, es ¿por qué la inversión privada no llega al Ecuador? Pregunta simple Respuesta y compleja. bastante compleja, pero también un poco trillada, porque mucho se ha debatido del tema. Y el tema no es más crear más diagnósticos o más, sino cuál es la capacidad de ejecución que tienen los actores, entre ellos el gobierno, pero también otras instituciones de sociedad civil, otras instituciones de la academia y otras entidades que tienen que ver con el tema. Solo la Secretaría empezó como técnica, Ujú. pero luego migró como una Secretaría a nivel de ministerio, que se llama Inversiones Públicas Privadas, que estuvo así por alrededor de 2 años. Y hace poco tiempo vino una nueva estructuración, sobre todo con la simplificación del Estado y la optimización de la... Y hay una gran preocupación hoy en día, que tengo que manifestarla, Porque desapareció. porque está en vías de ser absorbida por un ministerio, en este caso el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas. Un ministerio que ya ha tenido esa responsabilidad antes, a través de una subsecretaría, pero que justamente por décadas dejó mucho que desear en términos del desarrollo de este tipo de modalidad de hacer infraestructura. Y lo que se hace en las mejores prácticas, que es crear entes más autónomos, con mucha capacidad técnica de poder implementarla, que fue lo que se hicimos a partir del año finales del 21, inicios del 22. Prácticamente veo un retroceso en ese sentido, tanto así que ahora todavía no se define si dentro del Ministerio de Transporte esto va a ser una subsecretaría o va a ser una agencia independiente adscrita al ministerio, que es como existe, por ejemplo, en otros países, ¿no? Hay países que tienen directo a la presidencia, como fue fundada, y otros que están más bien ligados a un ministerio, pero con una autonomía presupuestaria para poder asignar los recursos, de tener el personal técnico, los estudios técnicos con ciertos financiamientos. Pero Roberto, ¿qué es lo que pasa? Porque, a ver, acá el país en los últimos años vino Hyundai, dijo que quería hacer Parques Amanes 2, ¿no? Vinieron otros inversionistas, creo que la misma Hyundai, entre ellos de Corea del Sur, para decir, para ofrecerse a hacer la autopista Guayaquil-Cuenca. Han venido inversionistas a decir que quieren rehabilitar el ferrocarril. Han venido inversionistas a decir que quieren invertir en petróleo. Han venido inversionistas a decir que quieren hacerse cargo del aeropuerto de Manta. Han venido inversionistas a decir que quieren hacerse cargo de muchas cosas, a poner miles de millones de dólares, lo cual se traduce en generación de cientos de miles de plazas de trabajo, pero de la intención no se pasa. ¿Dónde está la traba? Porque yo he sido testigo de esas intenciones, para algún tema de un ferrocarril, para un tema de una... Pero la intención es estar dispuesto a... Pero esa buena intención, para que se convierta en un hecho concreto, requiere elementos que son importantísimos para crear en una intención, en una idea en un proyecto, ese proyecto en una obra, y una obra obviamente en resultados en beneficio de la gente. Y ahí creo que donde está el ejemplo, porque muchas intenciones que vienen por iniciativas privadas, por ejemplo, hay unas con muy buenos respaldos, pero hay otras que no. Y se requiere hacer ciertos escrutinios, porque muchas veces de la pobreza o de la hambre muy alta que puede tener un país puede ser aprovechado con situaciones. Mire usted que muchos proyectos de esta naturaleza que se concretan, luego terminan en arbitrajes antes del tercer año, del cuarto año. Proyectos que duran 20, 25. ¿Y por qué? Porque fueron muy laxos en su estructuración. Entonces, lo ideal es tener un buen balance entre las iniciativas privadas, bien analizadas, evaluadas, e iniciativas que nazcan del Estado, con una planificación de necesidades, en donde cada proyecto está con 3 elementos fundamentales. ¿Cuál es el interés público o el beneficio económico y social que brinda? Y su bancabilidad.
Y hay otro elemento que no es menor, que es lo que justifica cuando esa inversión ya se convierte no en inversión solo pública o no solo privada, sino que se hace pública-privada, que es un contrato asociativo de muy largo plazo, en el cual el punto esencial es cómo se identifican y distribuyen los riesgos. Porque es ahí, cuando esos riesgos que te toca a ti, o el riesgo que le toca al Estado, que a ti la empresa privada, o que le toca al Estado, cuando no están claros, es ahí donde vienen los conflictos casi apenas de firmar el contrato. Y se dan una serie de renegociaciones que no siempre terminan en beneficio del Estado. Para evitar aquello, cuando usted estaba pues al frente de la Secretaría Técnica, se ideó el Ecuador Open for Business, ¿no? Sí. Y se realizaron presentaciones, las presentaciones sí muy exitosas en muchos países del mundo, pero poco se concretó. Eso, vamos a hacer una aclaración, Sí. que creo que es importante. La promoción de una estrategia, que todo gobierno la hace, no solamente El actual gobierno ha hecho una petrolera de 47 incluso millones solo de dólares. petróleo casi de 50 mil millones, Sí. y anteriormente también. La promoción es algo fundamental, pero es solo el punto de inicio. En noviembre del 21 y más o menos hasta mayo del 22 había una confluencia de las estrellas, porque teníamos todos en el país un gran optimismo, generamos una expectativa que probablemente nos desbordó un poco. Y eso, cuando se fue aterrizando ya en concreciones, yo me acuerdo que en uno de los viajes que hicimos a España, con las 5 o 6 empresas constructoras más grandes de España, le dice, oiga, nos encanta el portafolio, nos gustan los avances que se están haciendo para regular las APPs, que fue algo extraordinario. Pero armen licitaciones. Y licitaciones con contratos bien estructurados. Si eso se cumple, ahí vamos a estar nosotros. ¿Y qué pasó? Vea lo que tiene hoy las APPs. Las APPs hoy tienen, desde hace una semana, 15 proyectos. Antes eran 12 proyectos. Alrededor de 8 de esos son proyectos viales. 3 de ellos son los que están más avanzados. Y específicamente, para dar nombres, la Loja Catamayo, que está apoyada por el gobierno de Canadá, en sus estudios y en su... La otra es la Manta Quevedo, que está apoyada por el IFC, que es un banco importante internacional, y la PIFO y de Baeza. Esos 3 proyectos son las cabezas de playa, vamos a decir, que empezaron a estructurarse desde hace 2 años y medio aproximadamente. Conseguimos los recursos. El Banco Mundial fue muy proactivo, igual el BID, para conseguir recursos, primero de donaciones hasta que estén los fondos disponibles. Y de esos 3 proyectos, que deberían ya hoy, de acuerdo a los tiempos normales, después de 3 años aproximadamente, ya tener licitaciones en curso, recién estas licitaciones van a estar, en mi cálculo, porque no hay un pronunciamiento oficial, a finales del próximo año, del 2026. Hay un problema y hay una buena noticia dentro de eso. El problema es que todos los avances, desde esta época de mucha expectativa, donde estaban alineados los astros, y después comenzaron a haber una serie de problemas que terminó incluso por un cambio de gobierno abrupto. Bueno, abrupto en el sentido de no poder llegar a su término normal, ¿no? Fue planificado con todo un esquema de una muerte cruzada, pero que todo eso paralizó de alguna forma estos esfuerzos. Y luego un nuevo gobierno que tiene que replantearse el tema. Y luego con los cambios como se están dando ahora, que obviamente demoran los procesos. Una demora de 1 año para un proyecto de 40, 50 años, tal vez no es tan problema, pero desde el punto de vista de expectativas sí lo es. Y es por eso que el concepto de las APPs, por el tiempo que han tomado, no por las APP mismo del proyecto, sino por lo que está alrededor de esto, ¿no? La falta de estabilidad de funcionarios, de entidades, hace que los grandes avances regulatorios, en capacitaciones, en temas de recursos para financiar proyectos, obviamente no se valoren, porque es fundamental sacar los primeros 1, 2, 3 proyectos, y una vez que esos ya estén no solo licitados, sino adjudicados y empezados obra,
vengan otros 4, 5, 6 y cobren ritmo, que es normalmente como ocurre en este tipo de infraestructuras. En materia petrolera, el mundo requiere hidrocarburos, hay un apetito gigantesco por crudo. Colombia en poco tiempo logró pues reestructurar su modelo y le llegaron inversiones millonarias. Chevron y no recuerdo qué otra empresa norteamericana ingresaron a Perú. Brasil está produciendo 5 millones de barriles diarios. Ecuador tiene recursos, pero no hay la plata para sacarlo. Petroecuador está quebrada, el Estado no tiene el dinero para hacer las inversiones que se requieren. Hay proyectos, se presentó el otro día por 47.500 millones de dólares. Pues no llega un dólar, Roberto, y uno no termina de explicar por qué. Déjeme darle un razonamiento Sí. desde lo más general a lo particular para que la audiencia pueda entender ese proceso. Hay un tema de institucionalidad. Todas las inversiones, públicas, privadas, peores cuando se combinan ambas, tienen una necesidad de tener una viabilidad institucional que la sustente, y no solamente en el momento, sino a largo plazo. Hay economistas que se dedicaron su vida a esto, algunos ganaron premio Nobel por la economía de las instituciones, y definen que el principal rol de las instituciones de un país es reducir la incertidumbre. Y aquí pasa todo lo contrario. Aquí, obviamente, nosotros decimos, si la institucionalidad es tan débil, bueno, por eso es que tenemos una enorme incertidumbre. E incertidumbre, llevado al modelo de los negocios, sobre todo de los negocios de infraestructura, es riesgos altos. Y cuando los riesgos se convierten en amenazas o en crisis, no hay forma de poder establecer una solución. ¿Por qué? Porque una forma general de certidumbre a través de las instituciones es la estabilidad de los contratos, por ejemplo. En el mejor de los casos, como el que tiene Perú, por ejemplo, que lo tiene a nivel constitucional. El segundo es que como no todo se puede prever de un futuro que en la práctica es incierto, ¿cómo se genera, se reduce esa incertidumbre? A través de mecanismos de resolución de conflictos. O a través de candados para que no se rompan los contratos de forma unilateral y sin compensaciones a sus... ese tipo de esquemas son las que aquí en el Ecuador todavía se han estado debatiendo, incluso en una consulta popular, con una desinformación al público. Estamos hablando de los tratados bilaterales de inversión. De los tratados bilaterales, o luego de la consulta popular que establecía de que la apertura de los arbitrajes, por ejemplo, fue negada. No es que en el Ecuador no hay arbitrajes, como se piensan algunos. En el Ecuador sí hay arbitrajes. Y para contratos públicos también. Y los públicos privados también, pero están mucho más acotados a temas regionales que otros como Perú, que pueden ser mundiales en cualquier parte. Y eso es lo que nos quita competitividad en la parte institucional. El otro tema que tiene que ver ya con la gobernanza de las entidades públicas. Ahí entra el área chica, el caso de Petroecuador, el caso del INAMI, el caso de otras instituciones, de CENEL y otras instituciones públicas. Unas mejores que otras. Pero específicamente en su pregunta, que me habla de hidrocarburos, hay un error de diseño. El problema es el monopolio. El problema es el monopolio estatal, basado en unas estructuras de reglas de juego sumamente estatistas e ineficientes, sin ningún incentivo para poder generar contratos de largo plazo idóneos, sin ningún incentivo para poder establecer acuerdos para poder aumentar la producción. Y entonces, cuando hay esas debilidades, los entes que están mejores organizados comienzan a ganar cuerpo. Ganan cuerpo los sindicatos, ganan cuerpo las mafias, ganan cuerpo una serie de entes que van en contra del mejoramiento del bien común, digamos. Y eso es lo que nos restringe. Ahora, ¿cómo resolver eso? Porque no hay que quedarse con el problema. Claro. En el aspecto de soluciones hay casos que uno ha podido ver a nivel internacional, como el caso de Colombia, que vivió una reestructuración o una reinvención de su sector petrolero y de su empresa, abriéndola al capital privado, el caso de Ecopetrol. Pero Ecopetrol le tomó
desde el 2003 hasta el 2007 poder ordenar sus cuentas, poder cambiar sus estatutos, que el gobierno cambie la ley de empresas públicas para poder recién en el 2007 poder emitir acciones e ir a una bolsa. Primero la de Colombia y después fueron a emitir ADRs, que eso es como deuda en Nueva York. Y su esquema de crecimiento de 460.000 barriles por día, que en algún momento llegó a 1 millón, digo en algún momento porque después no se sostuvo mucho tiempo, ¿no? Ahora están en alrededor de 800, 700, ¿no? Pero cuando llegaron a esto, lo hicieron en un contexto donde tenían todos estos cambios institucionales, nombraron gerentes generales y presidentes de directorio de muy alto nivel, con cierta estabilidad, al menos estabilidad promedia de 5 años que han tenido en los últimos 20 años, cuando el Ecuador es 5 meses alrededor. Entonces, cuando uno va 5 semanas. O 5 semanas en algunos casos. Entonces, cuando uno va viendo eso, dice, bueno, ¿cuáles son los cambios que son necesarios? Los cambios los conocemos, los que estamos más cerca, que hemos estudiado esto. El tema es que no se puede instrumentar porque los temas de fondo no se han logrado estructurar en los temas regulatorios, en la permisología, en las leyes que regulan los gobiernos corporativos de las empresas para que puedan fortalecerse. Petroecuador ni siquiera tiene auditorías. Roberto, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese estadio necesario para convocar pues a los inversionistas? Mire, hay inversionistas que aún en circunstancias como estas están dispuestos pero obviamente establece ciertas condiciones, y una de las condiciones fundamentales es el poder establecer contratos que no solo garanticen lo que yo acabo de mencionar, sino que los precios sobre los cuales el modelo financiero refleje el nivel de riesgo. Uno ve firmas de las más grandes del mundo, firmas muy respetables que están en países con altísimo nivel de inseguridad, bajísimo nivel de institucionalidad. Países que tienen guerras civiles, están en el África, están en o sea, para el sector de hidrocarburos, para las empresas petroleras, eso lo tienen dentro de su modelo, pero obviamente por el riesgo tienen sus costos para poder ir, son sumamente altos. Que aquí en el Ecuador, obviamente, cuando eso ocurre, esa parte del pago del riesgo siempre se lo conecta como que hay algo detrás de eso, y porque no es fácil justificarlo desde el punto de vista tradicional, hay que justificarlo desde el punto de vista del riesgo que asume el inversionista por capital en un país con esta naturaleza. Pero alguien puede decir, oye, pero el riesgo país está bajando, por lo tanto eso nos va a solucionar el tema de inversión, y la respuesta es ayuda, pero no lo resuelve, porque el riesgo país lo que refleja es la capacidad de pago que tiene el país para sus deudas. No es un indicador de atracción de inversiones. Que mientras mejor pueda pagar el país beneficia al otro tema, sí, es correcto. Pero desde el punto de vista del inversionista, se dice, ok, esto ha mejorado, pero ¿cuánto ha mejorado la seguridad? Porque voy a mandar mis trabajadores, pero ¿cuánto ha mejorado la estructura de arbitrajes para solucionar conflictos en un contrato que yo lo aspiro tener? Y otras consideraciones que normalmente el riesgo del sector, por ejemplo, el riesgo del sector petrolero es aparte del riesgo país, y el riesgo del sector petrolero en el Ecuador es muy alto con respecto a lo que pueda tener el riesgo país como probabilidad de pago de sus deudas, digamos. Claro, por nombrar uno solamente, el riesgo ante las adversidades climáticas y los desastres naturales que generan pues roturas cada vez y cuando al ducto por el cual se transporta el crudo que se extrae en la Amazonía. Roberto, podríamos quedarnos conversando horas, pero usted sabe que el tiempo da para mucho. El tiempo da para mucho, el tema da para mucho, el personaje da para mucho, pero lamentablemente el tiempo en los medios de comunicación es limitado. Yo le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Gracias. Ha sido Roberto Salas. Si me permite solo sí, pero por favor, para no dejar un halo negativo. Claro que sí. Y sino más bien también yo creo que el país tiene sectores que tienen grandes oportunidades y depende de nosotros, obviamente, poderlas viabilizar. El sector minero, a pesar de todos los temas de
de los antimineros, de minería ilegal, que son temas que los tienen los peruanos también, no solo nosotros. Luego, por ejemplo, el tema de echar adelante con las APPs ya concretando los temas, el sector de hidrocarburos y todos estos potenciales proyectos que se han anunciado. Yo quiero resaltar uno sobre todo, que es el gas del Golfo. Porque el gas del Golfo es una de las interrogantes que ha sido más postergada injustamente. Y la única forma de resolverlo es a través de contratar su exploración y explotación, porque nos puede cambiar la vida no solamente en la generación energética, eléctrica, sino también en fuentes de trabajo. Y gracias por la invitación y es un gusto. No, y las puertas están abiertas para cuando usted desee, Roberto, para continuar hablando sobre este tema, porque es importantísimo que la ciudadanía entienda qué es lo que pasa y cómo se resuelven estos asuntos que continúan siendo lamentablemente un pendiente para el país, la atracción de inversiones. Es tiempo de una pausa, pero antes de eso, quiero contarles que el mejor banco para ti, sin actores, sin filas, el banco número 1 en experiencia del cliente es Banco Guayaquil. Es tiempo de unos comerciales, pero ya regresamos con más en De Frente con los Artieda.